En Yukon, Canadá, a principios del siglo XX se empezó a hablar de una extraña criatura tipo dinosaurio que asustaría hasta el más valiente. Hoy les vengo a hablar del monstruo de Partige Creek. Una extraña criatura parecía un Ceratosaurus que empezó a ser avistada a principios de 1903. Hoy les vengo a hablar del Ceratosaurus del Círculo Polar Ártico. Bestia de Partridge Creek. Se dice que la bestia Partridge Creek es un Ceratosaurus vivo que se ve en el área de Partridge Creek en el territorio de Yukon, Canadá. Esta criatura aterrorizó a las manadas locales de alces y caribúes con su poderosa constitución musculosa y su feroz boca, pero no cambió significativamente las poblaciones. Descripción: se dice que esta criatura mide 50 pies de largo, unos 15 metros. Que pesa unas 40 toneladas, es de color negro sólido, es bípedo, tiene el pelo erizado parecido al de un jabalí, dientes afilados y un cuerno en el hocico. Se decía que rugía fuerte y tenía apetito por el caribú. Sus huellas medían 5 pies de largo y 6 pulgadas de ancho con garras de 1 pie de largo. La impresión de su cola era de 10 pies de largo y 16 pulgadas de ancho. Relatos e historias. 1904. El primer avistamiento. Georges Dupuy escribió un cuento para Hess Ice Stout, que se desarrolla en el territorio canadiense de Yukon. Dupuy era un stampeder que había participado en la fiebre del oro de Klondike de 1897. En un salón de Dawson City, el corazón de Klondike Country, conoció a su colega escritor Jack London, futuro autor de los clásicos literarios estadounidenses White Fang and the Call of the Wild. Al igual que London, Dupuy pasó gran parte de su tiempo en Dawson para contar historias de sus aventuras en el campo. Dupuy hizo varios viajes desde París a Yukon y Alaska en la década siguiente a sus días de prospección. En una de esas incursiones, que emprendió como corresponsal del auto, viajó a Nome, Alaska, para informar sobre el estado del hielo marino del estrecho de Bering, sobre el que algunos industriales esperaban construir una carretera. En 1904, Jack London contrató a Dupuy para que tradujera al francés su antología de cuentos La fe de los hombres y otras historias. En una carta a su amigo y editor, George Pladbrett Sr., en la que intentaba convencer a Brett de que Dupuy era el hombre indicado para el trabajo, London escribió lo siguiente: Señor Georges Dupuy es un francés, un artista, un periodista y un hombre que sabe. En la versión en francés de la historia, Butler afirmó que él y sus compañeros encontraron una enorme pila de estiércol verdoso extraña, que claramente fue producido por algún animal carnívoro masivo, que yacía en medio del camino. Este ominoso excremento aterrorizó a los indios. Butler y sus compañeros siguieron las misteriosas huellas que se encontraron alrededor. Durante unas 5 o 6 millas a lo largo de las orillas boscosas de Partridge Creek hasta que la caminata se convirtió en un barranco empinado. Allí, las pistas terminaron abruptamente como por encantamiento. Al concluir la increíble historia de Butler, Dupuy sugirió que los dos reunieran una partida de caza y localizaran a la misteriosa criatura que había dejado las huellas. Por la tarde, el padre Pierre Lavalneux, un minero local llamado Tom Lemore, que estaba trabajando en un reclamo en el río Mkesten, y 5 indios Clayaquuk acordaron acompañar a Butler y Dupuy en su excursión. El Mountie que manejaba Mkesten Post y un mensajero que se estaba quedando en el área, ambos escépticos sobre la historia de Butler, decidieron quedarse con los 2 guías indios de Butler. Temprano a la mañana siguiente, alrededor de las 5, los 9 cazadores remaron a través de Partridge Creek agarrando sus rifles con manos temblorosas. Dupuy y sus compañeros se arrastraron hasta el borde del acantilado y escudriñaron el barranco. Al otro lado del estrecho valle, al otro lado de Partridge Creek, una enorme criatura de color negro grisáceo intentaba ascender por la pendiente opuesta. Mientras luchaba por agarrarse en la ladera rocosa con sus patas con garras, envió rocas que se estrellaban contra el valle de abajo. Dupuy calculó que el monstruo medía 15 metros desde la nariz hasta el final de la cola, y que la cresta de su columna estaba a 5 metros del suelo. Su hocico estaba coronado por un cuerno como el de un rinoceronte, mientras que su piel era como la de un jabalí, adornada con gruesas cerdas.
Un líquido rojo goteaba de sus mandíbulas. El monstruo aparentemente acababa de terminar su cena. Después de un rato tratando de subir desistió y se dirigió hacia el bosque. Buscaron signos de la criatura en la misteriosa cantera todo el día, avanzando trabajosamente entre matorrales y muskeg mientras exploraban tanto Partridge Creek como el río Mkesten del este, hacia el norte. En la versión inglesa del cuento, el padre Labarneux declaró que la criatura debía ser un dinosaurio. En la versión francesa, el jesuita, a través del castañeteo de los dientes, identificó al monstruo como un Ceratosaurus, un dinosaurio sobre el que el paleontólogo estadounidense Othniel Charles Marsh había escrito extensamente durante las décadas de 1880 y 90. Los cazadores observaron al extraño animal durante 10 minutos completos, paralizados por el miedo y la fascinación. Estábamos, en plena posesión de todos nuestros sentidos, escribió Dupuy. No hubo, y nunca habrá, en nuestras mentes la menor duda sobre la realidad de lo que vimos. De hecho, era una criatura viviente, y no una ilusión, lo que teníamos ante nosotros. Finalmente, cuando la criatura reconoció la inutilidad de su ejercicio, abandonó las laderas y se adentró en el valle de Partridge Creek a dos patas, moviéndose con asombrosa agilidad. Tras su aterrador encuentro, Dupuy y Butler hicieron un viaje a Dawson City, donde suplicaron al comisionado del territorio de Yukon que les diera mulas y 50 hombres armados con los que destruir al monstruo de Partridge Creek. Aquí termina mi historia, escribió Dupuy. Durante un mes fuimos el hazmerreír de la ciudad dorada, y el Dawson Daily Nugget publicó acompañado por un jefe indio local y dos de sus hijos. El padre Labarneux siguió las huellas del animal, que se desvanecían constantemente, 2 millas hasta el río Stewart, donde el sendero finalmente desapareció bajo un manto de nieve recién caída. 24 de diciembre de 1908. Cazador de caribús. Cerca del comienzo de su nuevo artículo, Georges Dupuy reprodujo el contenido de una carta que afirmó haber recibido de su amigo, el padre Labarneux, que fue escrita el día de Año Nuevo de 1908. Después de expresar sus afectuosos deseos por la salud de Dupuy y felicidad, e informando a Dupuy de la muerte de John Spitz, el cartero del distrito de Duncan al noreste de Mayo, el sacerdote reveló que en la víspera de Navidad, solo una semana antes, él y 10 miembros de su congregación nativa habían visto al monstruo de Partridge Creek por segunda vez, corriendo sobre la superficie helada del arroyo llevando a un caribú fallecido en sus fauces y dejó huellas idénticas a las registradas 4 años antes. Su pelaje estaba cubierto de escarcha, escribió, y sus pequeños ojos brillaban como fuego en el crepúsculo. El sacerdote estimó que el animal corría a una velocidad de más de 10 millas por hora, y señaló que la temperatura en el momento del avistamiento era de 45 grados bajo cero, 49 o Fahrenheit. Subieron hacia las cabeceras de una cadena sin nombre de montañas nevadas, pero fue en vano. La criatura escurridiza no estaba a la vista. Esa noche, los 9 compañeros acamparon en la cima de un acantilado con vistas a Partridge Creek y encendieron una hoguera. Mientras estaban hirviendo una tetera, se escuchó el sonido de piedras cayendo en el barranco de abajo. Antes de que ninguno de los hombres pudiera investigar la conmoción, un rugido primitivo atravesó el valle. Alaska mejor que yo. Ha vivido la vida, lo llamé artista, y con la palabra no me refiero a pintor, sino a temperamento. Él ve. De mis conversaciones con él, veo que tiene el romance, el fuego, el color, el idioma de la tierra. El monstruo de Partridge Creek, a pesar de los elogios de London por la agudeza del ojo de su mente, la historia que sigue no es en ningún sentido un romance, comenzó. Deseo, en primer lugar, pedir a los lectores de la siguiente narrativa que crean que de ninguna manera estoy intentando imponerme su credulidad.
Con respecto al asombroso espectáculo que estoy a punto de describir, no reporto más que hechos simples, por asombrosos y aparentemente increíbles que puedan parecer a primera vista, precisamente como me parecieron a mis propios ojos. Dupuy continuó explicando cómo, a principios del siglo XX, el amigo de Dupuy, un misionero jesuita franco-canadiense llamado Padre Pierre Lavalneux, que atendía las necesidades espirituales de una banda cercana de indios Tlayacup, era dueño de una cabaña en Kestenpost, que Dupuy visitaba cada vez que estaba en el área. Una mañana de principios del siglo XX, cuenta la historia, Dupuy estaba disfrutando de una taza de café en la terraza de la cabaña del padre Lavalneux, cuando escuchó un silbido en dirección al río Stewart. El francés levantó la vista de su taza y se alegró de ver a su amigo, James Lewis Butler, arrodillado en una canoa con un indio a la proa y a la retaguardia. Los tres hombres remaron hasta la orilla. Butler era un banquero de San Francisco que había dejado California en 1897 para probar suerte en el Klondike. Dupuy sabía que Butler había pasado los últimos meses haciendo prospecciones en la región salvaje al norte del río Stewart, y estaba ansioso por saber si había tenido algún éxito. El mayor descubrimiento de Butler, pronto supo Dupuy, no tenía nada que ver con el polvo de oro o las pepitas. Apenas 2 días antes, el banquero se dirigía por tierra hacia el río Stewart, cuando se encontró con una cabaña que pertenecía a un hombre llamado Grant, quien lo invitó a pasar la noche. A la mañana siguiente, Grant le preguntó a Butler si le gustaría acompañarlo a él y a 2 compañeros en una cacería de alces. Butler estuvo de acuerdo, y los 4 hombres se dirigieron a Partridge Creek, un afluente del Stewart que desemboca en este último a unos 6 kilómetros río abajo de la desembocadura del río Mkesten. Los cazadores subieron una colina con vistas a una alameda de minerales en Partridge Creek, donde los alces y caribúes solían probar la sal. Efectivamente, vieron 3 enormes alces pastando en el valle de abajo. Antes de que ninguno de los cazadores pudiera disparar, uno de los animales, un toro joven, soltó un bramido agudo y se estrelló contra el arbusto del sur, seguido de cerca por sus compañeros. Decidimos acercarnos al lugar donde los animales se habían asustado tan repentinamente, le dijo Butler a Dupuy. Al llegar al lameralce, una mancha de unos 60 pies de largo por 15 de ancho, vimos en el barro, y casi a la altura del agua del lamiró, la huella fresca del cuerpo de un animal monstruoso. Su vientre había dejado una huella en el cieno de más de 2 pies de profundidad, 10 de largo y 3 de ancho. 4 patas gigantes, también profundamente impresas, habían dejado en cada extremo de la huella principal, y un poco a un lado, huellas de 5 pies de largo por 2 pies y medio de ancho. Las garras eran de más de 1 pie de largo, las puntas afiladas de que se habían enterrado profundamente en el barro. También estaba la huella, aparentemente, de una cola pesada, de 10 pies de largo y 16 pulgadas de ancho en la punta. Como estos son los únicos avistamientos y tuvieron lugar hace más de un siglo, es posible que nunca sepamos qué encontraron realmente Lavalneux y su grupo. Lavalneux afirmó que era un Ceratosaurus, que encajaba con la descripción de la bestia que vieron. Si lo es, y la criatura, o al menos sus restos, podría encontrarse, su existencia podría ofrecer una prueba sólida de que los dinosaurios eran de sangre caliente. Porque un gran reptil de sangre fría tendría pocas esperanzas de sobrevivir en los climas del norte del Yukon. Posibles identidades. Este críptido tiene 3 identidades. Un Ceratosaurus o un Crioloposaurio y una tercera que ya les diré. Crioloposaurus. El Crioloposaurus ellioti es la única especie conocida del género extinto Crioloposaurus de dinosaurio terópodo dilophosaurido basal, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 192 millones de años, en el Pliens bachiano, en lo que hoy es la Antártida. El Crioloposaurus, en vez de un cuerno en la cabeza como el ceratosaurio, tenía una cresta en forma de abanico encima de sus ojos. No se sabe qué función tenía. Se cree que era para reconocerse entre miembros de su misma especie o para atraer a las hembras. Su tamaño era de 6,5 metros de largo con más de 1,5 metros de alto, pesaba media tonelada.
Ceratosaurus. El Ceratosaurus, su nombre significa reptil con cuerno, es un género extinto con 3 especies de dinosaurio terópodo ceratosáurido, que vivió a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 153 y 148 millones de años, en el Quimerirgiense y el Titoniense, en lo que hoy es Norteamérica, África y Europa. A principios de su descubrimiento se creía que su cuerno lo utilizaba para protegerse y para cazar, pero esta hipótesis ya es inválida. Después, más adelante, se creyó que era para abatirse en duelo con otros de su especie. Pero ahora se cree que era un adorno y que era colorido para atraer a las hembras. Fue encontrado entre 1883 y 1884. Fue descrito por Neil Chalmers en 1884. Su tamaño era de 5 a 7 metros de largo, casi 2 metros de alto, y pesaba más de 500 kilogramos. El Ceratosaurus es uno de los pocos dinosaurios que en vez de 3 dedos como todos tenían, era 4 en cada mano. También por lo que se escucha en el último relato sobre lo de las marcas en la nieve de arrastre de cola y panza. Podría ser una especie de megalanía, que es un dragón de Komodo gigante. Pero esto es improbable porque esta clase de criatura era de ambientes cálidos. Al igual que es poco probable que un dinosaurio terópodo arrastre su cola, lo único que podemos esperar es que en las lejanías de Alaska todavía se encuentre esta criatura. Posiblemente está hibernando y a esperar que el destino haga que nos volvamos a encontrar con esta misteriosa criatura.